Salimos de Cuba el 12 de noviembre del 2024 por el aeropuerto José Martí. De Cuba volamos hasta Trinidad y Tobago. Allí hicimos una escala de 4 horas porque además eran boletos, yo compré por supuesto, compré por boletos económicos, entonces esos boletos por esas aerolíneas tienden a hacer muchas escalas. Tuve suerte de que fue una sola escala, fueron una escala de 4 horas en Trinidad y Tobago. Luego de Trinidad y Tobago volamos hasta Guyana, ya directo a Guyana. Llegamos a Guyana ya bastante avanzada la noche, era de noche, casi ya de noche, casi de madrugada. Y ya al llegar a Guyana, que es un poco engorroso en el aeropuerto de Guyana, porque tienes que llenar boletos, papeles, declaraciones, y no pasas si no tienes la declaración correcta, porque van revisando y te viran el papel y te viran y el tiempo va pasando y afuera te están esperando. Debes ser bastante ágil, entender algo mínimo de inglés. Gracias a Dios lo pude hacer rápidamente, igual que los boletos que te dan en el avión, todo en inglés, que no es el mismo caso, eso depende de la aerolínea. Pero bueno, una vez que llegas a Guyana sí te dan este papelito que debes llenar, donde debes asentar algunas declaraciones, escribir y firmar. Y entonces ya luego, cuando sales del aeropuerto de Guyana, te están esperando ahí las personas. No sé, los que ya han hecho una travesía saben, y los que no la han hecho deben saber que antes de realizar dicho viaje, dicha travesía, debes enviarle fotos, las fotos con la ropa que vas a viajar, cómo vienes vestido, algo que te describa totalmente y fielmente a las personas encargadas de realizar la travesía, al equipo con el que decidas viajar. Entonces, así lo hicimos. Ellos tenían ya nuestras fotos, como la de todos los demás que venían también. Era un vuelo grandísimo y veníamos ahí alrededor. La mayoría, entre esa aerolínea y otra aerolínea que llegó como media hora antes, en sí hacíamos como 200 cubanos esa noche. 200 cubanos, señores. 200 cubanos saliendo de la isla. 200 cubanos llegando a Guyana. Y entonces, bueno, ya esas personas ahí rápidamente te localizan. Yo no tuve ni que hablar. En cuanto salí a la puerta con mis niños, que solo miré porque obviamente no conoces a nadie, no sabes quién es que te espera, pero ellos sí saben, tienen tu foto y tienen tu nombre, toda tu descripción y tus datos. Y rápidamente un señor se acercó a mí, me dijo, ¿eres fulana de tal? ¿Y ellos son tus niños? Le digo, sí. Y a otra muchacha que viajaba conmigo, una amiga que viajaba conmigo también con su niño, también rápidamente la reconocieron. Entonces me dijeron, venga conmigo. Ellos te muestran la foto, tú confirmas, sí, soy yo. eh, y entonces te preguntan, yo vengo de parte, te preguntan, no, disculpen, te confirman, vengo de parte de fulana, que es la persona encargada de la organización de la travesía y el viaje como tal. Y entonces ya luego te montas en los vans, que son guaguas pequeñas. Ahí te ubican en los vans y vas hasta un local donde te ofrecen la comida, refresco, agua, puedes ir al baño si lo necesitas, lavarte la cara, echar, no sé, refrescar un poco, descansas unos minutos, una hora más o menos, no es mucho tiempo, al menos yo no estuve mucho tiempo. Les recuerdo que cada una de estas travesías es diferente, porque primero porque viajan con equipos diferentes, segundo porque los días son diferentes. Bien, hay veces que hay mal tiempo, hay veces que el tiempo está mejor, el clima está mejor y entonces hay mal tiempo, es más demorado tanto el vuelo como el viaje en los carros, ya sean ligeros o en los vans. Es decir, que todo es relativo. Yo estoy contando mi experiencia, cómo fue mi vivencia. Bien, entonces solo estuvimos ahí, digamos que una hora, más o menos. Ahí nos ofrecieron también una bolsa de comida, de insumos, una bolsa de insumos para el viaje.
tenía pan, pan, jamonada, jamón, era jamón, pan, jamón, galletas, agua, refresco para los niños, entre otras cosas. Nos dieron esas bolsas de comida y bueno, nos montamos en estos vans. Nuevamente nos van reubicando por grupos que no son tan pequeños, ocupan todo el van, cada asiento, mínimo espacio de esos vans, que son las guaguas pequeñas, está ocupado. Les recomiendo, por favor, les recomiendo que traigan Gravinol o alguna pastilla que les sirva para las náuseas, o sea, traducido, que les sirva para el vómito, porque es un tramo muy largo, es un trayecto muy largo, un viaje agotador desde Guyana hasta la frontera con Brasil. Es un viaje bastante agotador. Una vez que llegamos a la frontera de Brasil, ya solo realizaron un cambio de transporte. Hasta ahí llegan los vans, porque esos vans, o sea, esas guaguas pequeñas, son de Guyana. Y entonces ahí abordamos carros modernos, transporte ligero, que nos debía conducir hasta la propia ciudad de Boavista, que es la ciudad que está ahí o sea, en Roraima, en el estado de Roraima, que es el que está en la frontera, el estado más cercano a la frontera. Entonces, en esa ocasión, a nosotros, a ese grupo de cubanos que llegamos ese día, éramos 200 cubanos, 200 y tanto cubanos, nos tocó cruzar un río, porque esto no siempre acontece, Normalmente esto es un viaje que se hace siempre por carretera. Es un viaje que desde el principio hasta fin se debe hacer por carretera. Es como está previsto, como está organizado. Pero cuando hay surgen ciertas circunstancias o ciertas anomalías que, como les decía, son normales, suceden imprevistos, porque no es un tour. Ya lo dice la propia palabra, travesía, no es un tour. Entonces surgen estas pequeñas anomalías a las que debemos enfrentarnos, y cruzamos el río. Nunca cruzas el río caminando, cruzas el río en un bote. Es un bote con una persona que tiene dominio de cómo manipular y cómo conducir ese artefacto. Y entonces ahí nos montamos y fue todo muy rápido. Fueron cruzando por pequeños grupos, hasta trasladarnos hacia el otro lado, y ahí nos recogieron los carros. Ya en carros modernos nos fueron agrupando en grupos de 5, de 6 y hasta de mucho más, porque ya estaba anocheciendo. Y entonces estábamos en medio de aquel lugar, totalmente un lugar muy boscoso. Digamos, no puedo decir como tal la selva en pleno no es, pero un lugar muy boscoso, parte por supuesto de esa misma selva que conforma todo el paisaje de esa zona de Brasil. Y entonces ya nos fuimos conducidos desde ahí hasta Boavista. Y ahí ya te ubican, fuimos ubicados normalmente en el hostal que nos correspondía a cada quien, que ya eso está organizado, está distribuido según la foto y los datos que esas personas llevan consigo, y te van dejando en cada hostal. Todo está muy organizado, eso sí les puedo garantizar, al menos con el equipo que yo viajé, todo estuvo organizado, todo estuvo bien coordinado. Llegamos, el viaje es largo porque es que las distancias son largas, cada distancia que recorrimos, pero realmente estuvo organizado y no es un viaje que se pueda comparar con los viajes que hacía la gente de cruzar Río Bravo, de ir a México. No, es un viaje con menos horas, un viaje más corto, y considero yo que de menos riesgo, según la experiencia que viví. Siempre se corren riesgos, como les explicaba, pero considero que se corre un riesgo menor, es un riesgo menor. Y entonces ya una vez en Boavista, ubicados en los hostales, en cada quien en su hostal, como les decía,
Vino luego el proceso de documentación. Ahí estuve como en ese hostal, estuve casi una semana porque opté por hacer mi documentación allí, que es mejor, está muy rápido, muy rápido. Tuve mi documentación prácticamente el mismo día, solo que hubo un problema con el sistema y entonces nos dieron una cita para ir al día siguiente a recoger ya el documento. Y así fue, regresamos al día siguiente, recogimos nuestra documentación. Todo fue bien rápido porque sabemos que en los estados se demora muchísimo, se demora mucho, a veces demora días, meses y así para obtener la solicitud de refugio y la solicitud de residencia provisoria. Bueno, obtuve todos esos documentos muy rapidito, allí es muy rápido el proceso, muy organizado. Sí debo decirle, porque es la realidad, que deben estar preparados para la cola inmensa. Es inmensa, interminable la cola que se hace allí para optar por estos documentos, pero es muy importante que viajen con esos documentos ya desde ahí, desde la propia frontera hacia cualquier estado de Brasil que deseen moverse. Es muy importante que tengan sus documentos. Con esos documentos ya no corres grandes riesgos, nadie te deporta, nadie te detiene fácilmente, pero es importante que lo tengan para que no lo pierdan todo, señores. Escuchen lo que yo les estoy diciendo, porque allí vi muchos cubanos luego en el aeropuerto que no eligieron hacer sus papeles allí en la frontera y iban a seguir en viaje directo para hacer sus papeles en los estados. Y resulta que empezaron a pedir el protocolo de refugio o alguna documentación que avalara tu estadía en Brasil. Resulta que así sucedió y así ha estado hasta este minuto, hasta donde sé. Y entonces solo habían pocas aerolíneas que no estaban pidiendo la documentación y posteriormente empezaron a pedirla. Entonces les sugiero que hagan su documentación allí. Fue muy rápido, la demora es ese día. Pero en comparación con los estados, tienes tus documentos el mismo día. En otros estados demora más, como les decía. Entonces, ya una vez que tuvimos los documentos, ya estuvimos listos para seguir nuestro viaje hasta el estado donde vivo, que es Foz de Iguazú. En mi caso, yo me quedé más tiempo allí en Boavista porque necesitaba hacer algunos trabajos, reunir más dinero, porque ya veníamos con menos dinero y yo estaba viajando con niños y mi amiga también, entonces teníamos ya poco dinero, trabajamos, reunimos un poco más de dinero, tuvimos la ayuda de muchas otras personas que agradezco inmensamente, agradezco mucho a todo el que nos ayudó y así llegamos hasta aquí, hasta Foz de Gozo y aquí, bueno, nos instalamos y hasta hoy no he dejado de trabajar. Estamos trabajando desde el momento que llegamos a Brasil, no solo cuando llegamos a este estado, sino desde Boavista estábamos trabajando, haciendo algunos trabajos y hasta el sol de hoy. Y así es, esa es la travesía, así fue mi travesía. Hay detalles que no se pueden revelar del todo, al menos en una red pública. Bien, pero que la gente sabe cómo es este procedimiento, cómo es este proceso de una travesía. Sabemos a qué nos exponemos, pero que bueno, siempre y cuando tenga un objetivo, un propósito firme, definido y pensemos positivo, todo sale bien. Quien no se arriesga, no gana.